estamos en el tema de las tribulaciones que todo cristiano debe atravesar. All of our faith is going to be tested in some way or in some measure. Toda nuestra fe va a ser probada de alguna manera y en alguna medida. Now we're picking up in chapter 3 and verse 5. Vamos a comenzar en el capítulo 3 y verso 5. And Paul says, "For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you and our labor be in vain." Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Now, God does not test us. Ahora, Dios no nos prueba. James said that in chapter 1 and verse 13. Santiago lo dice en el capítulo 1 y verso 13 de su epístola. But God allows the tempter to come and to tempt us. Pero Dios sí permite que el tentador se acerque para tentarnos. That's what the tempter is here for, to test us. Para eso está aquí el tentador, para tentarnos. Now, in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, Ahora en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13, Paul tells us that God is monitoring every trial that comes into our life. Pablo nos dice que Dios monitorea todo evento que sucede en nuestra vida. And God does not test us above or allow us to be tested above what we're able, Y Dios, above our capability. no permite que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. And I'm reading here from 1 Corinthians 10:13. Y estoy leyendo aquí de 1 Corintios 10:13. It says, "There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it." No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Now this verse also tells us that there are levels of temptation. Ahora este verso también nos deja ver que hay distintos niveles de tentación. God does not allow us to be tempted above our level of growth. Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestro nivel de crecimiento. And furthermore, God gives us the grace to make it through that temptation. Y aún más, el Señor nos da la gracia para atravesar esta tentación. God even allows heresy to come into the church to test his people. Dios permite aún que la herejía entre a la iglesia para probar a su pueblo. In fact, it says that in 1 Corinthians 11, I believe it's 19, I don't have the reference, but I believe that's where it's at. De hecho, esto es lo que dice en 1 Corintios 11, y si no estoy mal, creo que es el verso 19. Paul said there has to be heresies among you, Pablo dice, es necesario que hayan herejías entre ustedes to manifest who is approved among you. para manifestar a aquellos que son aprobados de You entre know, ustedes. those who are false will go for the false. Por supuesto, heresy. los que son falsos se irán tras esa herejía. Okay, now dropping down to verse 6 and 7. Yendo ahora al verso 16 y 17, Remember, Paul was wondering what was happening in Thessalonica. Pablo, recordemos, está preguntándose qué es lo que sucede en Tesalónica. He had left that church and was wondering if they were still standing, if they had, stood the test. Él abandonó esta iglesia y se estaba preguntando si aún estaban de pie, si aún retenían la fe. And now Timotheus comes back, verse 6, "But now when Timotheus came from you unto us, and brought us good tidings of your faith and charity, and that ye have good remembrance of us always, desiring greatly to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith." Y ahora Timoteo regresa con noticias y dice en el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Deseamos vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Now, Paul was going through a bit of a trial himself, Ahora, Pablo mismo estaba atravesando un poco de tribulación, but when he heard the good report from Timothy, he was greatly encouraged. pero cuando escuchó el buen reporte de Timoteo, fue animado grandemente. You know, sometimes we wonder as ministers whether our life is really counting for anything. Muchas veces nosotros como ministros nos preguntamos en ocasiones si nuestra vida realmente está dando lo que se supone debe dar. And then you get a letter from somebody from some distant place, and they tell you how your ministry, your life has affected theirs, and it makes it all worth it. Y luego recibimos alguna carta, alguna noticia de algún lugar donde hemos ministrado anteriormente y donde se nos dice la bendición que hemos sido, y bueno, esto nos hace ver que ha valido la pena. Verse 8, Verso 8. for now we live if ye stand fast in the Lord. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. We live if you stand. Nosotros vivimos Sí. si vosotros permanecéis. Here is the heart of the good shepherd. Este es el corazón del buen pastor. The Apostle John said, we have no greater joy than to hear that you're walking in the truth. El apóstol Juan decía que no tenía mayor gozo que el oír que estaban caminando en la verdad. Okay, let's go on to verse 9 and 10. Vamos ahora a los versos 9 y 10, And Paul is going to talk about perfection. donde Pablo nos va a hablar sobre la perfección. Paul was after perfection in the church. Pablo estaba buscando la perfección de la iglesia. Okay, for what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sakes before our God, night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Y completemos lo que falte a vuestra fe. It takes the Father Spirit to really discern what the needs of his children are. Se necesita el corazón de un padre para discernir las necesidades de los hijos. Sometimes we think that we need this or that, but that's, in fact, the thing that will destroy us. Nosotros pensamos constantemente que necesitamos esto y aquello, cuando en realidad estas cosas nos podrían destruir. Sometimes we think we're ready to go a long time before we're ready to go. A veces creemos que estamos listos para zarpar mucho antes de que en realidad estemos listos. But, you know, a true father can discern the needs of his spiritual children. Pero un verdadero padre sabe discernir las necesidades de sus hijos. Now, this word perfection in its usage is in relation to growth. Ahora, esta palabra completar que se usa aquí o perfeccionar se refiere al crecimiento. We have a little saying in our part of the country, the United States. Nosotros tenemos un dicho en los Estados Unidos, Well, in the Northeast anyway, en realidad en el noreste de los Estados Unidos, concerning corn. concerniente al maíz. And the saying goes like this, Y el dicho dice así. knee high by the 4th of July. Oh, yes, yes. Knee high by the 4th of July. A la altura de la rodilla para el 4 de julio. Now, if the corn is knee high by the 4th of July, it's perfect. Si el maíz está a la rodilla, a la altura de la rodilla para el 4 de julio, entonces está perfecto. There's no corn on those stalks yet. No hay todavía maíz ahí, It's a long way from maturity, but it's perfect for its growth. todavía falta mucho para que madure, pero
está perfecto para su tiempo, su crecimiento. Now, that is the kind of perfection that God demands from us. Este es el tipo de perfección que Dios demanda. As long as we're growing, we can be perfect. Mientras estemos creciendo, somos perfectos. See, on our level, on the stage of our growth, we can be perfect as long as we have matured up to that point. I'm confusing you here. A baby can be perfect. A child can be perfect. A teenager can be perfect as long as they have, fulfilled what a baby does, a child does, and so on. Cada uno somos perfectos según la etapa en que estemos. Un bebé es perfecto si está creciendo. Un adolescente es perfecto si está creciendo. Mientras esté creciendo, entonces hay perfección. Now, John mentions 3 groups within the church. Ahora, Juan menciona 3 grupos dentro de la iglesia. Little children, Los niños, young men, los jóvenes fathers. y los padres. You could say they equate with outer court, holy place, holy of holies. Podríamos decir que esto se compara, se iguala con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. And as ministers, we want to bring our converts from the little children stage to be young men and to be fathers. Y como ministros, deseamos ver a nuestros conversos crecer desde niños a jóvenes hasta ser padres. Amen? Amén. You could put down 1 John 2:12 through 13. Pueden poner ahí Primera de Juan 2:12 al 13. So we can be perfect as long as we continue to walk in the truth that God has revealed to us. Así que podemos ser perfectos siempre y cuando caminemos en la verdad que Dios nos ha revelado. You know, Peter said something else. He said, be established in the present truth. Pedro lo dice de otra manera. Él dice, sed establecidos, afirmados en la verdad presente. The present truth. What God is speaking right now. En la verdad presente, aquello que Dios está hablando en ese momento. See, if we're living on the experience of our parents, then we can fall way short. Porque si vivimos en la experiencia de nuestros padres, pueda que nos quedemos cortos. Because God is giving more light to the church. Porque Dios está aumentando la luz en la iglesia. And God is revealing things to our generation that He did not in previous generations. Y Dios está revelando cosas a nuestra generación que no las reveló en generaciones And previas. so we want to appropriate what God is speaking to us now. Así que debemos apropiarnos de lo que Dios nos habla hoy So we can be perfect. para ser perfectos. Amen? Amén. Okay, let's go on to verse 12 and 13. Vamos ahora a los versos 12 y 13. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Now, love and holiness are intertwined. Ahora, el amor y la santidad están entrelazados. And the word that is being used for love here is the supreme stage of love, agape love. Y la palabra que se está utilizando aquí para amor es el amor supremo, el amor ágape. You know, in Greek, there's 4 words used for love. En el griego existen 4 palabras que se utilizan para amor. And the word that's used here is supreme love. This is the top of the ladder. Y la palabra que se utiliza aquí es el amor supremo, el más alto. So this is the crowning grace of our experience.
supreme love. Así que esto es la corona de la gracia en nosotros, el amor supremo. In fact, the love that precedes agape love is called agapeo, which well, I don't want to get into that one. There's Philadelphia, which is the stage before you get to agape. Y bueno, la palabra que precede a la palabra ágape, que es el amor supremo, es agapea o Filadelfia. Este es el tipo de amor que precede al amor Now, supremo. Philadelphia means brotherly love. Y esto significa, Filadelfia significa amor fraternal. That's the stage before you get to the supreme love. Esa es la etapa previa a llegar al amor supremo. In Scripture, holiness is typified by gold that's been purified in the fire. En las Escrituras, la santidad se tipifica como el oro que ha sido purificado por el fuego. Gold that has had all the impurities melted out of. Oro que ha sido al que ha sido limpiado de toda impureza. So purity and love equate with holiness. Así que pureza y amor se pueden igualar con la santidad. Purity and love Pureza y amor equal holiness, which is the divine nature. igualan a la santidad, la cual es la naturaleza divina. And holiness is a word that defines sainthood. Y holiness is a word. That defines sainthood. Okay. Y la santidad es la palabra que define la santidad. En español realmente es lo mismo. Did you get that? In Spanish is the same. It's the same. Yes, holiness and sanctity is the same. Well, that's okay then. That's okay. Holiness and sainthood, they're the same. Okay, that's all right. That's okay. But there's a difference between righteousness and holiness. Pero sí existe una diferencia entre la justicia o la rectitud y la santidad. Paul exhorts us to move from righteousness unto holiness. Pablo nos anima a movernos de la justicia, de lo justo, a la santidad. See, holiness is a higher level than righteousness. Porque la santidad tiene un nivel mayor que la justicia. Now, let me give you an example here. Déjenme darles un ejemplo aquí. If you look at some of the kings in the Old Testament, Si vemos algunos de los reyes del Antiguo Testamento, it says of some of them dice de algunos de ellos that they did that which was right in the sight of the Lord, que hicieron aquello que era correcto a los ojos de Dios, but not with a perfect heart. pero no con un corazón perfecto. In other words, they were righteous, En otras palabras, eran they justos, did the right things, hacían las cosas correctas, but they weren't holy. pero no eran santos. See, we can be righteous, we can do all the right things, Nosotros podemos ser justos, podemos hacer las cosas and yet correctas. the divine nature of love is not flowing out. Y aún así, la naturaleza divina de amor no pueda que no esté fluyendo, You know, which incorporates the fruits of the Spirit. la cual incorpora a los frutos del Espíritu. Are you with me here? ¿Me están siguiendo en See, esto? the divine nature is holiness, La naturaleza divina es la santidad and it's manifested through love, through the fruits of the Spirit. y se manifiesta a través del amor y de los frutos del Espíritu. So we can be righteous but not holy. God wants us to be holy. Así que podemos ser justos, pero no santos. Y Dios desea que seamos And santos. holiness is what distinguishes the bride. Y la santidad es lo que distingue a la esposa, a la novia. She is glorious. Ella es gloriosa, She's without spot or blemish. sin mancha. That's what the Lord is coming for, a holy bride. Y eso es lo que el Señor está buscando, una novia santa.
So if we want to be a part of the bride, Así que si deseamos ser parte de la novia, we have to be holy. debemos ser santos. Amen? Amén. And God is speaking that to us because He wants us to advance and to be holy. Y Dios nos habla esto porque desea que avancemos y lleguemos a la santidad. We have to be holy to reign in the millennium. Debemos ser santos para gobernar en el milenio. You know, in Revelation 20, En it Apocalipsis says, 20 blessed and holy is he that has a part in the first resurrection. dice, bienaventurados y santos son los que tienen parte de la primer resurrección. We have to have the blessing of God and we have to be holy. Debemos tener la bendición de Dios, ser Oye. bienaventurados y ser santos. Oh, they have it there. Ya. Oh, they were quick on the draw. That's good. Blessed and holy. Bienaventurados y santos. The point is that Christ is not going to be wedded to a half-hearted bride. Y la realidad es que Cristo no se va a casar con una novia de doble ánimo Or worldly Christians. o con cristianos mundanos. He wants a bride that's wholehearted Él desea una novia que que lo dé todo and that is like him. y que sea como él. Amen? Amén. So the saints who reign with Christ during the millennium are called, chosen, and faithful. Así que los santos que gobiernan durante el milenio son llamados, escogidos y fieles. Many are called, few are chosen. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. And that means that many are called, but not many qualify. Y esto significa que muchos son llamados, pero no todos califican. So that's why we want to make our calling and election sure. Por eso debemos hacer de nuestro llamado una elección firme. And we can do that by obedience. Obedience is the key word all the way through Scripture. Y podemos hacerlo a través de la obediencia. La obediencia es la palabra clave a través de todas las escrituras. That is the key. Esa es la clave. Now, all of God's people are going to receive immortality at the great white throne judgment. Ahora, todo el pueblo de Dios va a recibir la inmortalidad en el trono del juicio de Dios, Which is at the end of the 1,000-year reign of Christ upon earth. lo cual sucede al final del reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Not all of God's people receive immortality at the second coming. Pero no todo el pueblo de Dios recibe inmortalidad en la segunda venida. What happens to those people? They die sometime during the millennium and they're not resurrected until the great white throne. ¿Qué pasa entonces con este grupo? Bueno, ellos mueren en algún momento del milenio y luego resucitan después del milenio. There are Christians who have died from the past Hay cristianos que han muerto en el pasado who will not qualify to be a part of the first resurrection. que no calificarán para ser parte de la primera resurrección. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. And the rest of the dead do not live until the end of the millennium. Y el resto de los muertos no cobran vida, sino hasta el final del milenio. So we want to be like the 5 wise virgins Así que debemos ser como las 5 vírgenes sabias so we can enter into the wedding. Amen? para entrar en la boda. Amén. You know, the 10 virgins, they were all pure, but only 5 of them had the anointing. Las 10 vírgenes eran puras, pero solo 5 de ellas tenían la unción. Okay, let's proceed to chapter 4. Avancemos ahora al capítulo 4. Now, again, Paul continues to exhort his spiritual children to walk in the way of holiness. Nuevamente Pablo continúa exhortando a sus hijos espirituales a caminar en santidad. And again, holiness is the prerequisite for the church that's going up. Nuevamente, la santidad es el prerequisito
para la iglesia que va hacia arriba. And every generation has the hopes of being a part of this because the dead in Christ rise first. Y cada generación tiene la esperanza de ser parte de esto porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Okay. Verse 1, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. We've taught you how to walk, and now we want to see you do it. Les hemos enseñado a caminar y ahora queremos ver que lo hagan. And please God more and more. Y agraden a Dios más y más. And, you know, again, I'm repeating myself, but repetition is good. Nuevamente me estoy repitiendo a mí mismo, estoy repitiendo bastante, pero la repetición es buena. Paul's walk was worthy to be imitated. La caminata de Pablo era digna de ser imitada. Now, there is a walk that pleases God. Ahora, hay un caminar que complace a Dios. Now, if you think of a man in the Old Testament by the name of Enoch, Si pensamos en un personaje del Antiguo Testamento llamado Enoc, he's a type of the man-child who is taken up before the flood. él es un tipo del hijo varón que es arrebatado al cielo antes de que llegue el río. It says he walked with God, Perdón, antes del diluvio, porque dice que caminó con and Dios he was not, for God took him. y no fue más porque Dios lo arrebató. But before he left this testimony. Pero antes de irse dejó un testimonio. He said, I've pleased God. Él dijo, he complacido a Dios. That's quite a statement, isn't it? Y esto es una afirmación seria. It says that in Hebrews 11, that before he left this testimony. Dice esto en Hebreos 11, que antes de irse dejó un testimonio. You see, there is a walk that can please God. Así que hay un caminar, una caminata que agrada a Dios. Abraham's walk proves this. La caminata de Abraham prueba esto. And it comes down to this one word again, Y nuevamente se refiere a esta palabra, obedience. obediencia. Amen? Amén. Obedience. Obediencia. So these Thessalonians had a wonderful example to imitate. Así que estos tesalonicenses contaban con un gran ejemplo a seguir. As ministers, as we walk with the Lord, people will imitate us. Como ministros, conforme caminamos al Señor, la gente nos va a imitar. The 21st century church has far more revelation than the church of the first century. La iglesia del siglo XXI tiene mucho más revelación que la iglesia del primer siglo. And so, to be perfect, we have to walk in the light that God is speaking to our generation. Así que para ser perfectos debemos caminar en la luz que Dios le ha dado a nuestra generación. I'm repeating myself. Nuevamente estoy repitiendo. But you know something? You have to hear something 3 times before it resonates. Pero saben que es necesario escuchar algo al menos 3 veces antes para que resuene en nosotros. I probably have to hear something 10 times, but you could probably get away with 3. Yo probablemente necesite escuchar algo 10 veces, pero ustedes con 3 es suficiente. In verse 2 it says, "For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus." En el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. So Paul communicates the higher commands of Christ to the church. Así que Pablo comunica los mandamientos supremos de Dios para la iglesia. Very important for the minister. Muy importante para el ministro. We have to hear from God. Debemos escuchar de Dios You know, we want to get our messages from God. y debemos obtener nuestros mensajes de Dios. Some of you remember Pastor Bailey, of course. Algunos de ustedes recuerdan al pastor Bailey. And he had a prophetic mantle. Él tenía un manto profético. And he said that when he went to new churches or new cities or, places to minister,
Y él decía que cuando visitaba iglesias o lugares donde ministraba, he said he didn't want to know anything that was going on in the church. él decía que no deseaba saber nada de lo que estaba sucediendo en la iglesia. He didn't want people to come to him and say, oh, this is happening, and so on. No quería que personas se le acercaran diciéndole, bueno, esto está sucediendo aquí y allá. Because he wanted a pure word that God wanted to speak to that church. Porque él deseaba obtener una palabra pura del Señor para comunicársela a esa iglesia. I remember a number of occasions in my own life Recuerdo en ocasiones en mi vida where God, gave me a certain message for a certain church. donde Dios me dio un cierto mensaje para una cierta iglesia. I remember one place especially where a man came up to me after the service. Y recuerdo un lugar en especial donde un hombre se me acercó después del servicio. And he was so mad. Y él estaba tan molesto I thought he was going to start punching me out. que creí que me iba a golpear. And he said, who told you about me? Y me dijo, ¿quién le contó acerca de mí? I said, I don't know anybody in this church. I didn't hear anything about anybody in this church. Y yo respondí, bueno, yo no conozco a nadie en esta iglesia ni he escuchado nada acerca de esta iglesia. The word of God just hit him right between the eyes. Pero la palabra de Dios simplemente lo golpeó en el rostro. So we want to have a pure word from God. Así que debemos tener una palabra pura de parte de Dios. So Paul said, we gave you commandments by the Lord Jesus. And Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Y dice, porque os dimos instrucciones por el Señor Jesús. Y el Señor dice que el que ama al Señor guarda sus mandamientos. So our love is proven Así que by nuestro amor se prueba obedience. por la obediencia. Love is the fulfilling of the law. Amor es el cumplimiento de toda la ley. Let me just change that around a little bit. Love is the keeping of the law. Déjeme cambiar esto un poquito. El amor es el guardar la ley. It says that in Romans chapter 13, verse 9 and 10. Lo dice en Romanos capítulo 13, versos 9 y 10. Love fulfills the law. El amor cumple la ley. You can't possibly love your neighbor if you're lying to him, if you're stealing from him, if you're committing adultery. No es posible amar al prójimo si se le está mintiendo, si se le está robando. Love keeps the law. Love fulfills the law. El amor mantiene la ley, guarda la ley. Okay, let's look at another portion here, verses 3 through 8. Veamos ahora los And- versos 3 al 8. And Paul is dealing with sanctification and moral sins. Pablo está aquí ahora tratando con la santificación y asuntos morales. So verses 3 through 8 takes in that subject there. Así que versos 3 al 8 trata acerca de esto. So it begins, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. That's as far as I'm going. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Now, in these subsequent verses, Paul warns against immorality and uncleanness. Ahora en los siguientes versos, Pablo advierte sobre la inmoralidad y la impureza, which were a big problem in the Gentile world. los cuales eran un gran y severo problema en el mundo gentil. The sins of the Gentiles were different from the sins of the Jews. Los pecados de los gentiles eran distintos a los de los judíos. Every nationality, you could say, have their unique problems. Y cada nacionalidad, podríamos decir, tiene sus problemas peculiares. But the Gentile nations have problems that are different from the Jews. Pero las naciones gentiles tenían problemas distintos And a the los book de los judíos. of James bears that out. Y el libro de Santiago habla acerca de Because esto. if you read the book of James, he's writing to the 12 tribes scattered abroad.
to Christians from the 12 tribes. Porque si leemos el libro de Santiago, él se dirige a las 12 tribus que están esparcidas, cristianos que están esparcidos. And he's dealing with other kinds of sins like greed, covetousness, extortion, and things like that. Y él estaba hablando acerca de otros pecados como por ejemplo la codicia, la avaricia, las extorsiones, But etc. in the Gentile world, idolatry and immorality are linked. Pero en el mundo gentil, la idolatría y la inmoralidad están entrelazadas. And many of the religious practices involve, many of the religions involve immoral practices. Y muchas de las religiones, prácticas religiosas, involucran prácticas de inmoralidad. For example, in Corinth, there's a huge temple, it's still there, the temple of Aphrodite. Por ejemplo, en Corinto había un gran templo que aún está ahí el día de hoy, el templo de Afrodita. And that temple, during the time of Paul, had 1,000 temple prostitutes. Y este templo en la época de Pablo tenía 1,000 sacerdotisas prostitutas. And these prostitutes would come down to the sea, it was a port city, and lead these sailors up to the temple and so on. Y lo que hacían estas prostitutas es que descendían al mar porque era una ciudad portuaria y llevaban marineros al templo. But in these pagan religions, immorality was often linked with idolatry. Pero en estas religiones paganas, la inmoralidad solía estar entrelazada con la idolatría. Now, Paul compares our temple to the temple of the Holy Ghost. Ahora Pablo hace la comparación de nuestro cuerpo con el templo del Espíritu Santo. And when we get saved, we have uncleanness in us that needs to be cleansed out. Y cuando somos salvos, hay impurezas en nosotros que deben ser limpiadas, Because it's going to be the dwelling place of God. porque este será el lugar de habitación de Dios. When we're baptized in the Holy Ghost, there's a real overturning that takes place in our temple. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, hay un verdadero cambio que se está llevando a cabo en nosotros. And the Holy Spirit begins to overturn the tables of greed and lust in our lives and deal with issues. Y el Espíritu Santo empieza a botar y a romper las mesas y todo lo que tenga que ver con la codicia, avaricia, etc. Now, if Christ is going to dwell in our temple, then certain things have to go. Ahora, si Cristo va a morar en este templo, ciertas cosas deben irse. I mean, we can limit God's presence in our lives unless we deal with certain things. Nosotros podemos limitar la presencia de Dios en nuestra vida a menos que lidiemos con ciertas cosas. Sanctification sets us apart. We're declared to be holy. La santificación nos aparta, And declara yet- que somos santos. And yet, we are told to sanctify ourselves. Y aún así se nos dice que debemos santificarnos. In other words, to separate ourselves. En otras palabras, separarnos. Sanctification means to separate. La santificación significa ser separado. We need to separate ourselves from the lusts and the sins of the flesh. Debemos separarnos de los pecados y la lujuria de la carne. You know, basically, when we come through the door of salvation, we're forgiven. We're given a clean slate. Básicamente, cuando atravesamos la puerta de la salvación, somos limpiados, se nos da un nuevo inicio. But we still have problems in our life that we have to deal with. Pero aún hay problemas que persisten en nuestra vida y que debemos lidiar, tratar. Now, Paul is going to bring out, especially in the Corinthian epistles, Ahora, Pablo va a resaltar en especial en las epístolas a That- los Corintios sins of fornication and adultery are different than other sins. que los pecados de fornicación y adulterio son diferentes del resto de pecados, Because they can allow another spirit to come into our temple. porque pueden permitir que otro espíritu entre a nuestro templo. Other sins are without of the body, but fornication can contaminate, allow a spirit to come into our temple. Otros pecados están fuera del cuerpo,
Pero la fornicación puede permitir que otros espíritus entren a este cuerpo. And if we've been baptized in the Holy Spirit and then commit some of these sins, we can have some real problems. Y si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y caemos en estos pecados, podemos llegar a tener serios problemas. Like the Corinthians, they had a lot of problems here. Y los corintios tenían muchos problemas. You can even have cohabitation for a while. De hecho, podemos tener una cohabitación por un tiempo. You know, you think of the church in Pergamos. Si pensamos en la iglesia de Pérgamo, Now, this church had a seat for Satan in this church. esta iglesia tenía un asiento, un trono para Satanás en la iglesia. Christ was in this church. Cristo estaba en esta He iglesia, was in this temple, and Satan was there too. él estaba en el templo, pero Satanás también estaba allí. Now, some people struggle with that. Ahora algunos tienen un poco de conflicto con esto. I'm telling you, people can have problems with cohabitation if they commit fornication or adultery after they've been filled with the Holy Spirit. Pero yo les digo que es posible que personas tengan problemas de cohabitación si han sido bautizados en el Espíritu Santo y luego caen en fornicación y adulterio. So, we want to warn our people, our congregants, to be careful about what they feed upon because it stimulates the wrong desires. Así que debemos advertir a nuestras congregaciones a ser cuidadosos con qué es lo que se alimentan, porque esto puede incentivar a cometer pecados. Our meditations are like an exercise. Nuestra meditación es como un ejercicio. We can strengthen or we can weaken that new nature through our meditation life. Podemos fortalecer o debilitar la nueva naturaleza a través de lo que meditamos. Christians that feed on soap operas. Los cristianos que, por ejemplo, se alimentan con telenovelas, if that's their meditation, if that's the kind of thing that they feed upon, si esa es su meditación, es el tipo de cosas con las que se alimenta, that weakens the Christ nature. Esto debilita la naturaleza de Cristo. Okay? ¿Ok? And God judges adultery, and that's New Testament. Dios juzga el adulterio, y esto está en el Nuevo Testamento. David suffered 15 judgments in his life because of that. David sufrió 15 juicios en su vida debido a esto. He was forgiven, Fue perdonado, but he wasn't pardoned. There were judgments. pero recibió los juicios. So, as we have said, holiness is a key to be a participant of the second coming. Así que, como ya lo dijimos, la santidad es clave para ser partícipes de la segunda venida. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Okay, let's change that thought now. Cambiemos de tema ahora. And let's consider this unwritten law of love. Y consideremos esta ley no escrita del amor. Dropping down to verse 9. En el verso 9. But as touching brotherly love, Philadelphia, ye need not that I write unto you, for yourselves are taught of God to love. Pero acerca del amor fraternal, es decir, Filadelfia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Now, the word that's used here, you are taught of God to love, is the Greek word agapeo. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para habéis aprendido de Dios que os améis, You're taught of God to love in the moral, social sense. la palabra que se utiliza es agapeo, que quiere decir que se les ha enseñado a amar en la fase social. Yes, the moral, social sense. En el sentido, amar en el sentido moral y social. Paul said, you don't need me to write to you on this because you're taught of God. Pablo les dice, no necesitan que yo les
hable de esto No. porque ya han sido enseñados por Dios. Now, here is an unwritten law. It was enforced right from the beginning, right from the Garden of Eden. Ahora aquí tenemos una ley no escrita. Esta fue introducida desde el jardín del Edén, desde el inicio. God impressed that into the nature of man, that he's responsible for his fellow creatures, his fellow beings. Dios plasmó en el corazón de los hombres esta ley de cuidar de los semejantes, de los demás. Let me give you another verse here in 1 John 3:11. Veamos en 1 de Juan 3:11. This is the message that you have heard from the beginning, Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, that you should love one another. que os améis los unos a los otros. Now, this wasn't a written law, but Oh. it was a law that God impressed upon the conscience of man. Ahora, esta no es una ley escrita, sino una ley que fue plasmada en la conciencia del hombre. Now, you see, God put this particular, how should we say, this particular law within the heart of all of His creation, that they're responsible for one another. Dios puso esta ley en particular en el corazón de toda su creación, que los unos deben cuidar de los otros. Every man knows in his conscience that he is responsible for his neighbor who's lying in the street. Todo hombre sabe, todo ser humano sabe por conciencia que es responsable por su prójimo, el cual está tirado en la It's calle. like the man on the Jericho road. Here's a man who's dying on the road, and several of these Levites walked right past him. Es como este hombre que estaba tirado en el camino a Jericó. Pasaron varios levitas y no lo ayudaron. Now, man's conscience tells him, I shouldn't be doing this. Ahora, la conciencia de ellos les decía, no debería estar haciendo esto. And, we don't have time to get into conscience, but in Romans 2:14 through 15, Paul explains the law of conscience. Y no tenemos tiempo para ir a la conciencia, pero en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, Pablo expone sobre la conciencia. Unless man's conscience is totally seared, he knows what he's supposed to do. A menos que la conciencia del hombre esté completamente entenebrecida, a menos que eso suceda, sabrá qué es lo correcto hacer. He knows instinctively in his conscience. Sabe por instinto en su conciencia. He knows he's not supposed to steal. Sabe que no debe robar. He knows he's not supposed to commit adultery. Sabe que no He debe knows cometer he's not adulterio. supposed to kill. Sabe que no debe matar. How does he know that? ¿Cómo lo sabe? Well, you know that he knows that because he does it at night. He does it when nobody's looking. Bueno, sabemos que lo sabe porque lo hace a oscuras, lo hace en la Because noche, he cuando nadie lo ve. knows in his conscience that it's wrong. Porque lo sabe en su conciencia que está mal. Right? ¿No es así? God has put certain things within the conscience, the law of conscience. Dios ha puesto ciertas cosas en la conciencia, las leyes de la conciencia. Okay, we'll turn a few pages here. How are we doing? 40 minutes? Oh, okay. How is everybody out there? You all right? ¿Cómo están todos? You need to stand or stretch or anything like that? ¿Necesitan levantarse para estirarse o algo? You want to stand up for a minute and stretch? Si quieren pueden ponerse de pie. We should have a little fan up here. Lead them in some exercises. So they're flashing those verses right up there, right? Yes. Yeah, very good, very good. That's
Yes. Okay, everybody awake? ¿Ya todos están despiertos? Okay. Good. Okay, now Paul's going to define the work ethic. Ahora Pablo va a definir la palabra ética In verse 11 and 12. en los versos 11 y 12. He says, and that you study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Now, Paul tells him in this second epistle that if a man doesn't work, that he shouldn't eat. Ahora Pablo les dice en la segunda epístola que si un hombre no trabaja, no debe comer. In fact, let me just quote that from 2 Thessalonians 3:10. De hecho, lo podemos ver en segunda de Tesalonicenses 3:10. For even when we were with you, we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. You know, even the world seems to be able to quote that verse. Aún el mundo parece citar este verso. Now, when Paul, during his brief stay there in Thessalonica, he worked and supported himself. Ahora Pablo, aún durante su corta estancia en Tesalónica, trabajó para sostenerse. He did it to set an example for one thing. Y lo hizo para poner el ejemplo en una cosa. But it really is the workplace that qualifies you or disqualifies you for the calling of God. Pero realmente es nuestro lugar de trabajo el que nos califica o nos descalifica para la obra de Dios. And as we said before, you know, if you study the calling of many of the leaders in Scripture, they were called while they were busy at their employment. Y nuevamente, como ya lo dijimos antes, si analizamos la vida de muchos personajes de las Escrituras, vemos que fueron llamados mientras estaban ocupados en sus trabajos. So we have to be diligent, we have to be responsible, even in our secular work. Así que debemos ser diligentes, debemos ser responsables en nuestro trabajo secular. If somebody is paying us, then we should give them a full day's work. Si alguien nos está pagando, entonces debemos entregarles un día de labor completo. Discipline is a very important part of life. La disciplina es una parte muy importante de la vida. And if we're going to be successful in any field, then it requires a certain discipline. Y si vamos a ser exitosos en cualquier campo, se requiere de cierta disciplina. Now, for a minister, we don't have to punch a clock. Ahora, para un ministro, no necesariamente tenemos que marcar tarjeta. Do you punch clocks here? I don't know. ¿Marcan tarjetas aquí? Do you? Okay. I mean, in the ministry, you just don't punch the clock at 8 o'clock and then punch out at 4 o'clock. That's not how it works. En el ministerio no viene uno a marcar tarjeta a las 8 de la mañana y después la vuelve a marcar a las 4 de la tarde. No funciona así. Nobody's there to say, hey, you have to do this or that. Nadie está ahí para decirnos, tienes que hacer esto o el otro. It takes personal discipline in your life. Se requiere de disciplina en la vida personal. When I left my secular employment, I was a butcher. Cuando yo dejé mi trabajo secular, yo era un carnicero. Well, actually, I was a meat manager. That sounds better. I was a meat manager. Okay. De hecho, yo era un administrador de la carne. Eso suena mejor. But, you know, I walked out at 4 o'clock, punched the clock, and that's it. Y yo terminaba a las 4 de la tarde, marcaba mi tarjeta y ahí terminaba todo. I put in my 40 hours, and I got 40-hour pay. Ponía mis 40 horas de trabajo y me pagaban las 40 horas. When I became a minister, pero cuando me convertí en ministro, you know, now I probably average 70 hours a week.
Probablemente ahora hago 70 horas a la semana. I don't have any vacation program, No tengo ningún programa de any vacaciones. retirement program, No tengo un programa de retiro. any insurance program. No tengo un programa de seguro. And I probably took a cut of about at least $100 a week when I first got into the ministry. Y probablemente tuve que aceptar una rebaja de por lo menos $100 semanales cuando cambié. But you know what I'm saying is, being a minister is a high calling and there's sacrifice involved. Pero lo que quiero decir es que el ser ministro es un alto llamado y hay sacrificios que hacer. And if we're offended by that, then we should think of doing something else. Y si esto nos ofende, debemos entonces pensar en hacer otra cosa. Now, I'm not saying that the church shouldn't take good care of you. I'm not saying that. Por supuesto, no estoy diciendo que una iglesia no debe de cuidar del ministro. But there are times when you have to work to help support your family. You're in the ministry. You have to work, extra and so on. Pero hay ocasiones en las que se debe trabajar para poder sostener a la familia y estar en el ministerio al mismo tiempo. Hay But it momentos en los que takes pasa. discipline to be a minister, to study, to lay aside time for prayer or for whatever. Pero Plus taking care of your family. Pero requiere disciplina para ser ministro y tomar el tiempo, separar el tiempo para orar, preparar, estudiar y por supuesto cuidar de la familia. You see, the reason Paul is telling the Greeks this is because there was a certain problem there. La razón por la que Pablo le menciona esto es porque había un problema ahí. And in fact, I have heard, I've been in Greece a few times, but I have heard that, the men like to walk around in the marketplace, and I think men out-talk the women in Greece. I'm not sure, but I think they do. Bueno, lo que sucede, yo he estado algunas veces en Grecia, pero he escuchado que los hombres griegos son conocidos por pasearse por los mercados y hablar aún más que las mujeres. But one of the problems in Greece was that they misinterpreted what Paul was saying about the second coming. Y uno de los problemas que estaba sucediendo en Grecia es que estaban malinterpretando lo que Pablo les enseñaba sobre la segunda And venida. so they quit their jobs. Así que abandonaban sus trabajos They were sitting around waiting for the Lord to come. y se sentaban a esperar al Señor. Well, we want to work till the Lord comes. Amen? Bueno, nosotros debemos trabajar hasta que el Señor venga, Naturally and spiritually. natural y espiritualmente. And there's also a welfare mentality in a lot of the church world today. Y también hay una mentalidad de ayuda social en toda la iglesia el día de hoy. They're following the Lord for what they can get. Están siguiendo al Señor por lo que pueden obtener. We should be following the Lord because we want to serve Him, not just what we can get from Him. Y nosotros debemos seguir al Señor por lo que podemos servirle y no por lo que podemos ganar de eso. Many just following for the blessing, the bread and the fishes. Muchos están siguiéndolo solo por las bendiciones, por los panes y los peces. Okay, let's go on. Now we're moving towards the second coming and the resurrection in verses 13 through 18. Prosigamos ahora y entramos ahora al tema de la segunda venida y la resurrección en los versos 13 en adelante. Okay, verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if ye believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will come again with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, the voice of the archangel, the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Okay, you can see how that some of the saints there in Thessalonica could misinterpret some of what was said here. Podemos ver entonces cómo algunos de los santos aquí en Tesalónica podían malinterpretar lo que Pablo decía. They were making a present tense application of some of these things. Estaban haciendo aplicaciones al tiempo presente de ciertas cosas aquí. And we which are alive and remain shall be caught up to be with the Lord in the air. Y nosotros los que quedemos seremos arrebatados, etc. So many of them were thinking that the Lord was coming in their day. Así que muchos de ellos pensaron que el Señor vendría en sus días. But, they obviously didn't hear the rest of what Paul had told them. Pero obviamente no escucharon el resto de lo que Pablo In fact, decía. when Paul wrote his second letter, he said, "Now I told you these things before." De hecho, Pablo en su segunda epístola les dice: les dije acerca de esto antes. And he reassured them that this is not going to come to pass until certain things take place first. Y les reafirma que estas cosas no sucederán hasta que ciertos eventos sucedan antes. And Paul knew that he was not going to be alive and remain at the coming of the Lord. He knew that. Y Pablo sabía que él no iba a estar vivo para la segunda venida de Cristo. Él lo conocía. He knew he was going to be dead when the Lord came back. Él sabía que estaría muerto para cuando el Señor In regresara. fact, Paul was requesting to be a part of the first resurrection. He knew he was going to be dead. De hecho, Pablo estaba pidiendo ser parte de la primera resurrección porque iba a estar muerto. Now, let's talk about the dead in Christ. Hablemos ahora de los muertos en Cristo, Those who are asleep in Christ. los que duermen en Cristo. There is a doctrine that's called soul sleep. Hay una doctrina que se le llama las almas que duermen o las almas durmientes. In fact, I attended a church. It was part of my training. I had to attend a kind of a washpot church. That's my training church. But they believed in soul sleep. De hecho, yo fui parte de una iglesia que, como parte de mi entrenamiento, debía yo estar en esta iglesia y en esta congregación se creía en las almas que duermen. Now, do you know what soul sleep is? ¿Saben ustedes qué es esto del alma This durmiente? doctrine. Esta doctrina. They believe that when you die, you're asleep and you don't wake up until the trumpet blows. Ellos creen que cuando uno muere, uno duerme y no despierta hasta que suene la trompeta. Well, at death, our bodies are laid in the ground. Cuando morimos, nuestros cuerpos quedan en la tierra And asleep is just a figure of speech. y el dormir, decir que se duerme es algo figurativo. It's referring to the body and not the soul and the spirit. Se refiere al cuerpo y no al alma y al espíritu. What is death? ¿Qué es la muerte? Death is a separation of the soul and spirit from this physical body. La muerte es la separación del alma y del espíritu de este cuerpo terrenal. The body goes into the ground, but the soul and spirit go someplace else. El cuerpo regresa a la tierra, pero el alma y el espíritu van a otro lado. Now, we have to realize that we too are a tripartite being. Debemos estar conscientes que nosotros también somos seres trinos. Now, it's kind of hard to explain. We'll get into body, soul, and spirit
a little bit later. Es un poco complicado de explicar, pero más adelante vamos a hablar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pastor Bailey was telling us, his students, that he saw a man separate. And, it's like he steps out of his body, his soul, and his spirit. It's like there's three parts. They all, have the same form, but, obviously there's spirit. El pastor Bailey nos contaba a nosotros, sus estudiantes, que él tuvo una visión y pudo ver como un hombre que moría, su alma y su espíritu salieron del cuerpo y se levantaron y salieron del cuerpo. Y los tres son lo mismo, pero obviamente separados. Now, Jesus is going to tell us about what happens to a person when they die. Ahora Jesús nos va a explicar qué sucede con una persona cuando muere. And in Luke 16, he tells us it's a true story. This is not a parable. Y en Lucas 16, él relata una historia que no es una parábola, es una historia He real. talks about the rich man who dies and Lazarus, the poor man who dies. Habla sobre el hombre rico que muere y Lázaro que también muere. And he watches their spirit go down into the lower parts of the earth. Y observa que sus espíritus descienden a las partes bajas de la tierra. Now remember something. Before the cross, everybody went down. Ahora recuerden algo, que antes de la cruz todos iban hacia abajo. Hell is in the lower parts of the earth, El infierno está en las profundidades de la tierra. or the word Hades is used, La palabra Hades se which utilizaba, means the place of the departed spirits. que significa el lugar de los espíritus que se han ido. Now, Jesus describes this scene, Ahora Jesús describe esta escena and he sees the wicked on one side and the righteous on the other side, y ve al impío de un lado y al justo de otro lado. and a huge chasm in between, separating the wicked and the righteous. Y un gran abismo en medio que separaba al impío del justo. The righteous are with Abraham, they're in paradise. Los justos estaban con Abraham en el paraíso The wicked are in torment on the other side of this chasm. y los impíos están en tormento al otro lado de este abismo. And they are quite cognizant. They were quite, there's conversation going on down there. Y había una peculiar conversación que se llevaba a cabo entre ellos. They weren't sleeping. No estaban durmiendo, There was conversation in the lower parts of the earth. estaban conversando en las profundidades de la tierra. The rich man is in torment. He's speaking to Abraham across the chasm, El hombre rico está en tormento y está hablando con Abraham desde saying, lejos. I'm tormented in this flame. Y le dice, estoy atormentado en esta flama. And he wants, the poor man, Lazarus, to come and just moisten his lips. Y desea que el pobre Lázaro venga y le humedezca los labios. You know what's sad about that whole story is that rich man is still in hell and he's still longing for somebody to touch his lips with a little moisture. Y lo triste de esta historia es que este hombre rico aún sigue en el infierno y aún desea que alguien humedezca sus labios. So this is before the cross now. Así que esto es antes de la cruz. Before the cross, everybody went down into the nether parts, into the lower parts of the earth. Antes de la cruz todos descendían a las profundidades de la tierra. And they were awaiting their redemption. They were waiting for Christ to pay the price to free them. Y esperaban por su redención, esperaban para que Cristo pagara el precio y ser redimidos. These saints were not sleeping, and those in hell were not sleeping either. Estos santos no estaban durmiendo y los que estaban en el infierno tampoco estaban durmiendo. Now, when Jesus died on the cross, Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, where did he go? ¿a dónde fue? He went down into the lower parts of the earth, Descendió a las profundidades de la tierra and he preached to a certain group in hell. y le predicó a cierto grupo en el infierno. There was a special section, a ward in hell,
había una sección especial en el infierno where many were, how should we say, in a prison donde muchos estaban de alguna manera that had encarcelados perished during the time of Noah. y habían perecido en los tiempos de Noé. It says they were sometime disobedient. Dice que en un tiempo fueron And desobedientes it's as though this group was actually offered a chance to receive him. y pareciera como que este grupo recibió la oportunidad para recibir a Cristo. Now, please don't think that you get another chance, after you die. Ahora, por favor, no pensemos que podemos obtener una segunda oportunidad después que morimos. But this was another dispensation, and Jesus preached in hell Y 3 days. pero esto sucedió durante otra dispensación y pues Cristo les predicó a ellos durante 3 días. Where was his body? ¿Dónde estaba su cuerpo? Well, his body was in the tomb, El cuerpo estaba en la tumba, but Jesus was down in the lower parts of the hell. pero of- Jesús in estaba the earth. en las profundidades de la He was tierra preaching. y estaba predicando. In fact, in 1 Peter 3:18 through 20. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20, 1 Peter 3:18 through 20. 1 de Pedro 3, 18 al 20. You want to read that? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Is that what it says? That when Christ died, he went down into the lower parts of the earth, and he preached there. He was in hell for 3 days. Cuando Cristo murió, descendió a las profundidades de la tierra, en el infierno, y predicó ahí por 3 días. After 3 days, Después de 3 días, he took the keys of hell and death from Satan, and that prison was opened up beneath. He led the captivity captive, and now these saints below could go into heaven. después de esos 3 días, Cristo arrebató las llaves de la muerte y el infierno de Satanás y llevó cautiva la cautividad y liberó a los redimidos para subir. They weren't resurrected now, No fueron but resucitados, their spirits now could go into heaven because Jesus had paid the price of their penalty. sino que ahora sus espíritus podían ascender al cielo porque Dios había pagado el precio. Okay. Do you understand that? ¿Comprenden esto? I mean, if you have questions, I'd be happy to answer them. Si tienen alguna pregunta, pueden acercarse a mí. You know, Ezekiel also saw those in hell in the nether parts of the earth. Hell is in the lower parts of the earth. Ezequiel también tuvo una visión de aquellos que estaban en las profundidades de la tierra, en el infierno y las profundidades. So it says of Christ that his soul was not left in hell, Y se nos dice de Cristo que su alma no se quedó en el infierno, neither did his flesh see corruption. ni su carne vio corrupción. In other words, his body did not decay, En otras palabras, su cuerpo no se descompuso, but when he resurrected, he came back up, entered into his body, and walked out of the tomb. sino que cuando resucitó, su alma ascendió desde las profundidades, se introdujo a su cuerpo y salió de la tumba. So all of those saints who were in the bosom of Abraham were released from their prison below, and he led the captives captive. Así que estos encarcelados, estos que estaban encerrados, los que estaban en el seno de Abraham, se les abrieron las puertas y fueron liberados. You might note in Ephesians 4:9, it talks about the lower parts, and it's interpreted Hades. En Efesios 4:9 se nos habla de las profundidades de la tierra y se le llama el Hades. Okay. So, the righteous spirits are in heaven at this time. Así que los espíritus de los justos están en el cielo ahora. When we die, if we're saved, Cuando nosotros morimos, si somos salvos, we go to heaven. vamos al cielo. Our spirit does.
nuestro espíritu va al cielo. So we're still without a body until the resurrection. Así que aún estamos sin un cuerpo hasta la resurrección. You know, it's another interesting little, you might want to note this, but when Christ resurrected, Hay otro dato muy interesante que quizás quieran anotar, pero que cuando Cristo resucitó, there was a little first fruits resurrection at that time. hubo unas pequeñas primicias de la resurrección en ese tiempo. And so a few of those who were down below got their bodies at that time. Así que unos cuantos de los que estaban en las profundidades obtuvieron sus cuerpos por un tiempo. And they went into the holy city and they appeared to many. So there was a few that were resurrected, but most of them were just taken to heaven in spirit. Y a estos se les dio la oportunidad de ir por la ciudad y se les presentaron a otros, pero la gran mayoría simplemente salieron de ahí para el cielo. So these are the dead in Christ. Así que estos son los muertos en Cristo. So we don't believe in soul sleep. No creemos en las almas que duermen. Now, in the resurrection, the soul and spirit are rejoined with an immortal body. En la resurrección, el alma y el espíritu se unen nuevamente a un cuerpo inmortal. In the twinkling of an eye, every atom is rematerialized, and it's a body that can never die. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos los átomos vuelven a unirse y todo se regenera. And the dead in Christ receive their bodies first. Y los muertos en Cristo reciben sus cuerpos primero. This is the first resurrection. Es la primera resurrección. Those who are alive at that time and qualify Los que estén vivos en ese momento y califican are transformed in a twinkling of an eye, and they receive an immortal body as well. son transformados en un instante y reciben un cuerpo inmortal. Everybody clear on that? ¿Todos claros en esto? Good. Okay, let's consider the timing of this event. Veamos ahora el tiempo de este evento, los tiempos de este evento. In 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 through 17. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 a 17. It says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, voice of the archangel, and with a trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds." Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Now, this word caught up, the word we use today is rapture. Bueno, lo que se utiliza aquí en el verso 17 de ser arrebatados o encontrar o ser llevados arriba. Do you use that word here, rapture? Yes. Yeah. It's not really a word that's in, at least in our Bible, Hoy en día se utiliza la palabra rapto but that's what it is. It's a catching up. y pues no es una palabra que aparezca en la Biblia, pero realmente es eso, es ser arrebatado. Now, those who are in this catching up are qualifying for the marriage supper of the Lamb. Ahora, aquellos que son arrebatados en este momento son los que califican para ser parte de la cena de las bodas. And again, I want to emphasize something here. Y nuevamente quiero enfatizar algo. Not all of God's people qualify for the marriage supper. No todo el pueblo de Dios califica para ser parte, para estar presente en la cena de las bodas. And again, just recalling from the parable of the 10 virgins, Nuevamente citando la parábola de las 10 vírgenes. 5 of them went in and 5 could not. 5 de ellas Wow. entraron a la cena y 5 de ellas no entraron. You know, there's a number of things you have to reconcile about the second coming. Hay muchas cosas que deben arreglarse, recomponerse con respecto a la segunda venida. Because Jesus talks about others, and he's exhorting them to be prepared when the Lord returns from
the marriage supper. Porque Cristo está hablando con algunos y les está diciendo que deben estar preparados cuando el esposo regrese de la cena, de las bodas. Now, that's in Luke 12. Esto está en Lucas 12. So there are some that qualify that will go up and be a part of that rapture. Habrá entonces algunos que van a calificar y van a ser parte de este arrebatamiento, de este There rapto. will be others that don't qualify, but he tells them to be ready when the Lord returns from the supper, and they'll receive immortality when he comes back. Y habrán otros que no calificarán y Él les dice que deben prepararse para cuando Él regrese de la cena, de las bodas, y entonces cuando Él regrese recibirán sus cuerpos And you inmortales. could put Luke 12, Pueden anotar Lucas 12, 35 through 38. versos 35 al 38. You know, it's a special privilege to be a part of the bride. Es un privilegio muy especial ser parte de la novia. That's why Paul was exhorting his converts to be holy. He wanted to see them be a part of that marriage supper when the Lord comes. Es por eso que Pablo exhorta a sus conversos a ser santos para ser parte de esta novia. Okay, let's compare this with what Jesus taught on the Mount of Olives. Vamos a comparar ahora esto con lo que Cristo enseñó en el Monte de los Olivos. Now, Jesus is expounding upon the events of the last days, Jesús Matthew 24. Jesús está exponiendo sobre los eventos del fin en Mateo 24. And in verses 29 through 31, Y en los versos 29 al 31, it begins immediately after the tribulation of those days. comienza inmediatamente después de la tribulación de esos días, It's after the tribulation. después de la tribulación. And not to read it all, you see the Son of Man coming in clouds of heaven with power and great glory. Y para no leerlo todo, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. And his angels come with the sound of a trumpet, and they gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Verso 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. So that's the first stage of the second coming. Así que esta es la primera etapa de la segunda venida. It's the marriage supper, he comes for his bride. Porque después de las bodas, de la cena de las bodas, Él regresa con la esposa. Now, as we're going to see later on in the study, Como lo vamos a ver más adelante en el actually, estudio, there are three stages to the Lord's coming. vemos que hay tres etapas en la venida del Señor. Because in the second stage, he comes back from heaven from the supper, and the battle of Armageddon takes place then, second stage. Porque en la segunda etapa, Él regresa de los cielos, de la boda, Él regresa y entonces se lleva a cabo la batalla del Armagedón, en la And segunda then etapa. there's one final stage, but you have to wait to see what that is. Y luego hay una etapa final, pero van a tener que esperar un poco para ver de qué se trata. You know, Jesus demonstrated what it was to be caught up. Jesús demostró qué significaba ser arrebatado. Remember in the Acts, chapter 1, ¿Recuerdan en el capítulo 1 de Hechos, verse 9? en el verso He 9? was standing there with his disciples. Estaba ahí con sus discípulos He was taken up in a cloud into heaven. y fue llevado en una nube al cielo. That's the way it happens. Así sucedió. All right? That's the second coming. Those who qualify to be a part of that bride are caught up into heaven just like that. Y los que califican para ser parte de la novia son arrebatados para subir. You see Elijah also, you know, being caught up, taken up. And also Enoch, you know, he went up without dying like that. But Jesus demonstrated what it's going to be when he comes back. He's taken up in the sight of all of those who are around him. Y podemos ver en Elías, que fue llevado al cielo, arrebatado. También Enoc fue llevado. Y nuevamente a Cristo, que en medio de sus discípulos fue arrebatado. This is the great hope
of every generation, Y esta es la gran esperanza de toda generación, to be a part of this resurrection. ser parte de esta resurrección. And it's possible because the dead in Christ rise first. Y es posible porque los muertos en Cristo se levantarán primero. Every generation has the opportunity to be a part of this second coming. Así que toda generación tiene la oportunidad de ser parte de la segunda venida. But remember, those who are in the first resurrection are blessed and holy. Pero recuerden, los que son parte de la primera resurrección son bienaventurados y It's santos. basically the overcomers who have their immortality during the millennium. Es básicamente los vencedores quienes obtienen la inmortalidad durante el milenio. The others are still in heaven, Los otros están aún en el cielo, but they don't receive their immortality until the white throne. pero no reciben su inmortalidad sino hasta el día del juicio. And at the great white throne, everybody is resurrected, and that's when they're judged. Everybody. Y delante del trono del juicio, todos, absolutamente todos, son resucitados y son juzgados. The Apostle Paul said this in the book of Philippians. El apóstol Pablo dice esto en el libro de los Filipenses. He said, if I might by any means, how did that go? If I might by any means, we better look at it. Philippians 3. He's talking about being a part of this resurrection. This out-resurrection actually is how it reads. You got it there? Philippians 3, I know it's here. 11. Is it 11? Yeah, if by any means I might attain unto the resurrection. Okay, let's look at that. Veamos en Filipenses 3:11. Philippians 3:11. He says, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Now that's kind of a strange statement, isn't it? Ahora esta es una declaración algo extraña. If by any means. Si en alguna manera, Because everybody is going to be resurrected from the dead at the end. porque todos van a ser resucitados al final. But this actually translates about the out-resurrection from among the dead. Pero esto realmente se traduce como la pre-resurrección de entre los muertos. So what was Paul saying here? Así que, ¿qué está diciendo Pablo I aquí? want to qualify to be a part of the first resurrection. Yo quiero calificar para ser parte de la primer resurrección. Everybody's resurrected at the end. Todos resucitan al final, I want to be a part of the first resurrection. pero yo quiero ser parte de la primera resurrección. Do you see that? ¿Ven esto? ¿Pueden verlo? Special privilege to be a part of the first resurrection, to be a part of the bride. Es un privilegio muy especial ser parte de la primera resurrección, ser parte de la novia. I see our yellow light is on. Veo que la luz amarilla ya está puesta. Time. Here. Okay, everybody clear on that? Any questions? ¿Todos estamos claros en esto? ¿Alguna pregunta? Good. See that? No questions. Muy bien, no hay preguntas. What? Oh, there's a question. Hay pregunta. There's a passage that says that when we die, we are sleeping. Is this out of the context? Well, we just covered that, actually. Lo acabamos de ver en el capítulo 4 de 1 That Tesalonicenses. word asleep Esta palabra dormir is a figure of speech concerning the body. es figurativa concerniente al cuerpo. So our body is comatose in the ground, El cuerpo es enterrado, está en la tierra, but the body and soul are with the Lord.
pero el alma y el espíritu están con el Señor. Paul said that when he died, he was going to be present with the Lord. You know, we're not sleeping until the Lord comes back. It's just the body that's asleep in the ground. Pablo dice que al morir él estaría con el Señor, es decir, no estamos durmiendo, sino que estamos con el Señor. Okay? ¿Ok? Okay, good. Should we continue here? We have pretty much 3 minutes left. Oh, we still have 3 minutes. Now remember, when we're talking about resurrection, we're talking about people who have died. Ahora recordemos también que cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de personas que han muerto. You have to die to resurrect. Hay que morir para resucitar. So these are people who have died prior to the second coming. Así que estos son aquellos que han muerto previo a la segunda Now, venida. you also see the great resurrection in Revelation chapter 20. Ahora también vemos la gran resurrección en Apocalipsis 20. At the end of the 1,000 years, Al final de los 1000 años, then there is the great resurrection. Everybody, the sea gives up its dead. Everybody is going to be resurrected at that time. al final de los 1000 años, a la hora del juicio, todos van a resucitar, absolutamente todos van a resucitar en ese día. And the thing is that everybody is going to spend eternity in a resurrected body. Y la cosa es que todos tendrán la eternidad, pasarán la eternidad en un cuerpo resucitado, Whether in hell or in heaven. sea en el infierno o en el cielo. So this is everybody from the beginning of time, from Adam all the way through, will be resurrected at the great white throne. Así que absolutamente todos los que han existido desde Adán, todos estarán en el trono, juzgados And en el trono del that's juicio. when the great white throne judgment takes place. Y esto es cuando sucede el juicio del gran trono blanco. The only ones who are not going to be judged at the great white throne Los únicos que no serán juzgados en el gran trono blanco are those who have received their immortality at the second coming. son los que han recibido su inmortalidad en la segunda venida, They have already been declared blessed and holy. porque ya han sido declarados bienaventurados y santos. Amen? Amén. Everybody else is judged, the good and the bad. Todos los demás son juzgados, los buenos y los malos.